Si hay Dios, hay diablo. Si hay blanco, hay negro. Si hay algo bueno, también hay algo malo. Pero hoy voy a hablarles del diablo. Bueno, usted lo ha visto en la Biblia como anticristo. ¿Lo han leído? ¿Quién es el acusador de nuestras almas? El diablo. Al diablo en Primera de Pedro también se le llama adversario o enemigo. Al diablo la Biblia también le llama ángel del abismo. También se le llama Belcebú. También se le llama el Dios de este siglo, el homicida, el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, gobernador de las tinieblas, la serpiente antigua, el tentador, el espíritu inmundo, el malo. Con todos esos nombres aparece en la Biblia, pero luego también aparece en términos metafóricos el cuerno pequeño que vio Daniel, capítulo 7, el príncipe que ha de venir, Daniel 9, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Esos términos metafóricos tienen que ver con una interpretación profética, a fin de que hallemos el significado para estar listos. Y cuando nace la iglesia, el Señor la declara que donde estén dos o tres, ¿se acuerdan de eso? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Luego la Biblia explica, hablando con parábolas, de que vino un sembrador y sembró trigo en su parcela. Pero luego de noche vino otro y sembró cizaña. Nació el trigo y nació la cizaña. Cuando los discípulos oyen a Jesús el Señor que dice de esa parábola, entendieron claramente que al nacer la iglesia va creciendo y se forma de hombres y mujeres donde siempre habrá trigo y siempre habrá cizaña. Si una iglesia verdadera existe en algún lugar del mundo y esa iglesia verdadera es de Dios, tiene por fuerza que haber cizaña. Y si no hay cizaña, está cuestionado que sea esa iglesia de Dios. Porque allí en esa iglesia, Cristo lo interpretó así cuando dijo: no corten la cizaña, déjenla que crezca junto con el trigo. Y al final el Señor mandará a sus ángeles y va a cortar la cizaña y la atará en manojos y la aventará al infierno, al fuego. Y al trigo lo recogerá para llevarlo ¿a dónde? A su granero. Pero entonces, si la iglesia va a estar formada siempre de trigo y cizaña, sepa pues que habrá manifestaciones malignas. Habrá manifestaciones del diablo en la iglesia, habrá perturbaciones, habrá tentaciones, habrá espíritus malos, habrá acusadores, habrá enemigos, habrá adversarios, habrá hombres y mujeres que estarán siendo influenciados por el enemigo con espíritus inmundos. Pero, amados hermanos, todo eso existe porque Dios quiso que así fuera. Porque si Dios no hubiera querido, pues no permite que el diablo caiga en la tierra, permite que el diablo caiga en Venus o en Marte o en Júpiter. Pero no, cuando cayó del trono del cielo de allá, vino cayendo en la mismísima tierra. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? Entonces los apóstoles, cuando escriben las epístolas, dice el apóstol Pedro: cuidado, porque el diablo ahí anda como león rugiente, buscando habrá quien devora. Pues bien, dado esta situación, hermanos, de que el diablo está metido en el mundo, en la tierra, entre la humanidad, el apóstol Pablo hace bien en darnos una enseñanza
sobre esta situación y le llama misterio de iniquidad. Así le llama, el misterio de iniquidad. Véalo usted en el versículo, segunda a los Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción, ¿qué dice? El misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad es dirigido por el diablo, es influenciado por el diablo. Ese misterio para nosotros ya no es misterio. Por ejemplo, ¿usted cree que hay gente del mundo que por no conocer estas cosas bíblicas sabe que usted es hermana o es hermano y comete un error o una falta y no entienden? Dicen, pero ¿cómo es posible que haga estas cosas si él es cristiano, él es hijo de Dios? Y se preguntan, porque hay una confusión en mucha gente que tiene la idea que el diablo ya no puede influir en las personas. Para nosotros eso no es misterio. Porque de repente la mamá o el papá dirá, ay, mi hijo anda enchamucado. ¿Sí han oído esas palabras? O el hijo o la hija dirá, a mi papá, ay, no sé, se le metió el diablo. Excepto que no confundan con la disciplina, ¿verdad? Si el papá dice, te quiero aquí 10 de la noche, y usted llega a las 12, y luego usted dice, se le metió el diablo a mi papá. No, quién sabe si al otro. El asunto es, hermanos, que el apóstol Pablo hace bien en decirnos que para muchos lo del diablo sí es un misterio. Pero para nosotros, que conocemos al Señor, su palabra, lo que el diablo haga o deshaga, para nosotros no es misterio. ¿Por qué no es misterio? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Si usted tiene esta lámpara, va a andar alusado todo el tiempo. Tendrá luz para descubrir qué hay en las tinieblas. Y entonces, esta segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses es para continuar una enseñanza con respecto a la venida de Cristo, al arrebatamiento de la iglesia, y para decirles que no deberían acongojarse ni deberían estar desesperados por la venida de Cristo. Voy a ubicarlos. En la primera carta, capítulo 4, Pablo dice que el día del Señor está cerca. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, como es arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Luego nosotros, los que vivimos, seremos, ¿qué? Arrebatados, y estaremos siempre con el Señor. Cuando les dice el apóstol Pablo del arrebatamiento de la iglesia, muchos hermanos de Tesalónica ya no fueron a trabajar. Se empezaron a ir casa por casa a comerse las gallinas que habían entre los hermanos. Se acabaron los patos, los conejos, las gallinas, los puerquitos, los corderitos, las chivitas. Y Pablo tiene que escribir otra carta y dice, el que no trabaje. ¿Cómo ve usted eso? Que los hermanos andaban comiéndose la comida entre los hermanos. ¿Qué te pasa? Ve a trabajar. No, es que Cristo ya viene y no hay que ir a trabajar. ¿Cómo no? Ve a trabajar, de ahí te va a levantar de donde andes. Donde andemos trabajando, de ahí el Señor nos va a levantar. Pero los de Tesalónica, cuando recibieron la enseñanza que Cristo venía por su iglesia como relámpago, que se muestra del oriente al occidente y que vendrá de repente, ya no trabajaron y se empezaron a comer la comida de los hermanos. Eso ocasionó que Pablo escriba la segunda carta y vea usted el capítulo 2. Vea. Es como una continuación. Dice, pero con respecto. ¿Por qué dice eso, pero con respecto? Porque en la primera carta ya les había dicho que Cristo viene pronto por su iglesia.
Pero era necesario que el apóstol Pablo les explicara que antes que Cristo venga por nosotros, va a haber una serie de acontecimientos que van a cumplirse al pie de la letra. Cosas que tendrán que suceder antes de que Cristo venga por su pueblo. Y entonces Pablo, por eso dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vea cómo dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Por qué dice que ni por espíritu ni por palabra? Porque muchos profetas se aprovecharon de eso. ¿Y qué creen que hacían esos profetas? Se agarraban a corre y corre por todo el templo con el micrófono en la mano. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y toda la gente, dice que Cristo viene. Y se asomaban por la ventana, ya vendrá. Y como dijeron que Cristo venía, mañana no hay que ir a trabajar. ¿Qué tal si Cristo viene? Voy a procurar que me agarren el templo. Oiga, si ocupa un susto de esto usted, para que crea que Cristo cuando nos recoja, va a venir aquí a recogernos a la iglesia. ¿Por qué no dice eso la Biblia? Que dijera, cuando Cristo venga, se va a llevar nomás a los que estén en el culto. Que dijera así, qué bueno, ¿no? De que Cristo viene, Cristo viene. Pero no tiene usted por qué inquietarse de una manera que se emociona tanto así, que pierde los estribos y que empieza usted a tomar una actitud espiritualista. Y que si usted tiene dones, los aprovecha para decir cosas a su antojo. Y Pablo por eso dice, no se inquieten ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, es cierto, está cerca. Cristo está cerca, Él viene por su iglesia. Y entonces, dice el apóstol Pablo, miren, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Vea esto, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que os se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con esto el apóstol Pablo les estaba diciendo, tranquilos, tranquilos, de que viene, viene, de que está cerca, está cerca. Pero no debes dejar de hacer ciertas cosas que son propias del sentido común. Cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la fe puesta en Cristo, de que a la hora que venga y donde quiera que te encuentres, allí Cristo te va a levantar. Entonces, como el Señor viene, el apóstol Pablo lo que hace es esto, hace digamos, hace un puente entre el primer anuncio, Cristo viene por su iglesia, se inquietan los hermanos. Segunda carta, espérame, sí viene, pero antes de que venga, van a pasar estas cosas. Ahí les va. La primera cosa que va a pasar, dice el apóstol Pablo, antes de que venga, va a estar en operación el misterio de iniquidad. Verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En ese momento que el apóstol Pablo escribe la carta, ya estaba en acción el misterio de iniquidad. En otras palabras, Pablo hace alusión de que el diablo ya estaba trabajando y que la Biblia le llama anticristo en 1 de Juan 2:22.
y que todos los días estamos siendo acusados. Todos los días estamos siendo acusados por el diablo delante de Dios. Y que todos los días tenemos al diablo como nuestro adversario, nuestro enemigo. Y que todos los días el Belcebú está actuando en contra del pueblo del Señor. Todos los días el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Todos los días el homicida, que es el diablo, anda buscando de qué manera mata a los cristianos o mata a los hijos de Dios. Todos los días el diablo, como príncipe de los demonios, anda buscando la manera de cómo meterse en la gente. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el gobernador de las tinieblas. Él es el tentador. Él es el espíritu inmundo. Él es el malo. Ya está en operación, dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está moviéndose. Entonces, cuando el apóstol describe esto, está forzado a dar una completa información en este pasaje, como lo íbamos a conocer. Luego hace referencia al apóstol a la apostasía. Vaya conmigo, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿la qué? La apostasía. ¿Qué es esto de la apostasía? Apostasía es que usted era creyente y que ya no es. Apostasía significa que usted antes tenía fe en Dios y que ahora ya no. Apostasía es que usted ha diluido las cosas de Dios para darle más importancia a cosas perecederas de este mundo. Apostasía es que le da más importancia a las cosas que el diablo propone que a lo que Dios propone. Le voy a decir una cosa que es real y verdadera. La apostasía ya entró a nuestras casas. La apostasía ya entró a nuestras casas. ¿Hasta dónde ha llegado? Ha llegado de tal forma que convenció a la familia de que la iglesia es un club social. Esa es apostasía. De que la iglesia es un grupo social al cual pertenecemos. Y si queremos vamos, si queremos no vamos. Así, tan así. De tal forma que habrá personas que pasan más horas en las redes sociales que en la oración. Más horas atendiendo los mensajes que estar en la oración o estar leyendo la Biblia o estar en un culto. Voy a ver qué puso fulanito o perenganito. Ay, voy a ver qué más puso. Y es una inquietud, es como un espíritu que lo arrastra. Ay, quiero saber qué puso. Y no hay red y no hay señal ay, qué desesperación. A ver, ¿cuántas cosas le he dicho ya? 2, que ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya está. 2, la apostasía ya está en las casas de los hermanos. ¿A poco no es cierto? Si usted quiere, viene a alabar a Dios, y si no quiere, no. ¿Es cierto o no es cierto? Porque la apostasía está metidísima ahí en su casa. Pero espérese, si se mete a su corazón y controla su mente y controla su vida, espérese todavía más de eso. Dice, no vendrá Cristo hasta que venga la acción del hombre de pecado. Y luego la apostasía, número 3. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado o el hijo de perdición es el mismísimo diablo. Pero dice el apóstol, se va a manifestar. Se va a manifestar este hombre de pecado. Se va a manifestar. ¿Qué quiere decir manifestar? ¿Qué quiere decir manifestar? Que se va a presentar en carne y hueso. En acción ya está el espíritu del misterio de la iniquidad. En acción está la apostasía por espíritus. Y todo lo virtual que usted puede contactar
es espíritu. Pero luego usted podrá entender esto, que lo último que falta es la aparición en carne y hueso. Dice el apóstol Pablo, se manifestará el hombre. Y ustedes ya saben que este hombre tendrá que venir a este mundo. Y en Daniel encontramos que dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y hay unos versículos ahí en Daniel que a mí me hacen entender que el anticristo tiene que ser judío. Está por aparecer el anticristo. Por lo pronto la computadora ya está desde hace años allá en Bruselas. Y toda la información que hay en todo el mundo ya está yendo y viniendo hasta Bruselas. De tal manera, amados hermanos, que ya ninguno tiene escapatoria en cuanto a la información. Tu tarjeta de lector está controlada ya desde Bruselas. La CURP, tu acta de nacimiento, dónde naciste, dónde vives, a qué te dedicas, todo lo sabe ya la computadora desde Bruselas. Pero ¿qué cree? La Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue, va a volver a ser. Y lo que va a volver a ser, ya fue. Y nada hay nuevo debajo del sol. Amados hermanos, si nada más esperamos que aparezca el hombre de pecado, el anticristo, ahora mire la acción o la actitud física. Vaya conmigo al verso 4. La apostasía ya está. La acción del espíritu ya está. Pero falta que el hombre aparezca. Que el hombre aparezca y se va a ser el hombre más sabio, más entendido, el hombre que podrá controlar un montón de cosas. Y en Apocalipsis dice que hará que hable. Y fácil, eso está a través del internet. Ahora, ¿cuáles son algunas características de ese hombre de pecado? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios, o es objeto de culto. En Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln inició la nueva sociedad, destacó que las monedas y billetes dijeran: en Dios confiamos. En las escuelas, antes de comenzar las clases, los maestros hacían oración. En las oficinas de gobierno, todo se movía, vamos a darle gracias a Dios y hacer oración a Dios. En las cortes o oficinas de juicios, la Biblia como símbolo de hablar verdad. ¿Jura usted ante la Biblia que lo que va a hablar usted es la verdad? ¿Sí? ¿No va a mentir? No, no va a mentir. Pero hoy en día ya no hay nada de eso. Ahora nada más lo va a ver usted en películas. Pero lo que sí le puedo decir, que así le ha ido a Estados Unidos. Se está encontrando en la miseria que nunca había tenido. Todo lo malo que hay en el mundo, mayoría está saliendo de Estados Unidos. Religiones falsas las alimenta Estados Unidos. La violencia alimenta Estados Unidos. Y por todos rumbos, ahorita, todo lo que tenga que ver con el tipo de cosas del enemigo, vienen por ahí. ¿Qué es esto? Apostasía. ¿Qué es esto? Manera como el diablo está actuando en la humanidad. Y entonces ahora, ahí en Estados Unidos, como en otros países, todo lo que huela a Dios o sepa a Dios, lo descartan. Tanto que se sienta en el templo de Dios, aquí es una aplicación a Jerusalén. Vea usted el versículo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la manifestación cumbre. Cuando los judíos hagan el templo allá en Jerusalén, va a llegar el anticristo y se va a sentar con ellos, con los judíos, y les va a decir: yo soy el Mesías que estaban esperando. Yo soy el Mesías. ¿Se acuerda usted que al Mesías que vino lo rechazaron? A ver, ¿cómo dice? ¿A lo suyo?
¿Y los suyos? O sea, a los judíos vino y los judíos no lo recibieron, lo crucificaron, ¿verdad? Pero entonces Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido, pero otro va a venir en su propio nombre y a ese sí van a recibir. ¿De quién creen que habla? Del anticristo, el hombre de pecado, el diablo. Se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero dice en capítulo 12 de Apocalipsis que cuando descubran los judíos que es el diablo, van a huir. Y dice la Biblia que Dios les dio las dos alas del águila para que sean sustentados por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Falta nada más esta señal, que se presente el hombre en carne y hueso. Ya está el espíritu metidísimo por todas partes, en muchos lugares, metidísimo. Cuando yo leía el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando yo tenía 18 años, que empecé a leer toda la Biblia, y leí el capítulo 13 de Apocalipsis, decía: y se le hará imagen a la bestia, se le hará imagen a la bestia, y hablará cosas, y todo mundo le verá el rostro, se le hará imagen. Yo me preguntaba: ¿cómo va a ser cierto eso? ¿Cómo va a ver si el anticristo está parado allá en Jerusalén y en México lo vamos a ver cara a cara? Imposible. Surprise, surprise. En internet lo ve usted hablando al momento y lo va a ver cara a cara. Le veremos, dice ahí en Apocalipsis 13, que la hará que todo mundo lo vea. Todo mundo lo vea. Y pues ahora sí acepto que en aquel tiempo yo no sabía de qué manera, pero ahora sí sé que lo podemos ver. Las cosas se están poniendo cada día más complicadas. Y ahora sí, como dijo el apóstol en Apocalipsis, el que es puro, purifíquese más. El que es sucio, ensúciese más. El que es injusto, sea más injusto. O sea, en pocas palabras, si te vas a ir al infierno, pues de una vez, desde ahorita ya, haz lo que te pegue la gana. Si te vas al infierno, de todas maneras. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está una revelación que usted debe aprender para siempre. Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, si me está hablando el apóstol Pablo de que se va a manifestar en carne y hueso, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué no? ¿Quién detiene que el diablo todavía no se manifieste en carne y hueso? Aquí dice el apóstol Pablo que ustedes ya saben. Hay nada más 2 conceptos que usted debe entender quién lo detiene al diablo para que se manifieste. Una, la acción del Espíritu Santo, que al oído nos dice siempre el Espíritu Santo: ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo. Pero algunos no le hacen caso, ¿verdad? Mira, ven, fulano, tengo una nueva aplicación, ven. Y el diablo dice: ahí viene el diablo. ¿Cuál voz de Dios? No. Una nueva aplicación, que la conozcas, que mira cómo la vas a hacer. Padre, y que entra la nueva aplicación, ya te tiene bien metido en la nueva red. Oye, y qué bien le puso el diablo el nombre, ¿verdad? La red. Las redes sociales. No hay más una red, hay muchas redes. ¿Cuántos están enredados en las redes? ¿Quién lo detiene? Nada más hay 2 conceptos. Esa es la acción del Espíritu Santo que te avisa: ahí viene el diablo. Y el concepto de la iglesia. Fíjese cómo Cristo nos defendió así: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, el diablo, los ángeles del diablo, los demonios, los chamucos no podrán contra usted. O sea,
En pocas palabras, la tienen ganada. ¿Pero por qué la tienen ganada? La tienen ganada porque solamente basta que digan: Señor, hasta aquí. Me propongo servirte con todo mi corazón. Voy a aventar a la basura todo, como dijo Pablo, lo tengo por basura. Me voy a dedicar a servirte puro y sinceramente. Pero para que usted haga eso, ¿cómo necesita de verdad que ore al Señor para que tome esta decisión? Es una situación terrible como el diablo ha estado metidísimo. Y entonces dice el Señor por Pablo: miren, no lo van a ver todavía en persona de carne y hueso, porque hay quien lo detiene, que es la iglesia que ora, la iglesia que ayuna, la iglesia que evangeliza, la iglesia que busca de Dios, la iglesia que clama a su Señor, que día y noche está pidiendo: Señor, sálvanos, ayúdanos. Y este pueblo, esta iglesia, no permitirá todavía hasta que Cristo diga: ahora sí, ahora sí. Verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará. O sea, Pablo explica bien claramente, no hay para donde usted diga: no lo entiendo. Está bien clarito. Dice: miren, no se va a manifestar en carne y hueso hasta que la apostasía abunde, hasta que el espíritu del anticristo reine. Y luego no se manifestará en carne y hueso hasta que quite de en medio eso que le está deteniendo. Y entonces sí, verso 8: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el anticristo ya se manifiesta, hermanos, está próximo ya a unos cuantos días la venida de Cristo. Y viene el Señor y va a matar al anticristo. Así como el anticristo se presenta en carne y hueso, Cristo se manifestará como si fuera carne y hueso. Porque le veremos cara a cara y le veremos tal y como Él es. Y cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste, le dirá al diablo: aquí no hay lugar para dos, así que te me vas de este lugar. Y entonces el diablo va a ser amarrado con cadenas y va a ser lanzado ¿a dónde? Al abismo, para que ahí dure 1000 años encadenado, encerrado. Pero después de 1000 años va a ser suelto. Y la gente otra vez dirá: ahí anda el diablo, ahí viene el diablo, para propiciar la cuarta guerra mundial, que es la guerra de Gog y Magog. El apóstol Pablo describe las actitudes del anticristo en el verso 9, cuando dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiero que sepa que si alguno está enfermo de alguna enfermedad incurable, el anticristo lo va a sanar. Dice que hará prodigios, señales. Pero serán señales y prodigios ¿qué? Mentirosos. Basta un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Moisés enfrentó allá a los hechiceros de Egipto? Y que Moisés lanzó la vara, ¿y en qué se convirtió? En culebra, ¿verdad? Y luego los hechiceros de Egipto: ¿con qué esas traes? También nosotros. Y lanzaron sus varas y también se convirtieron en culebras. Pero la culebra de Moisés se comió a las culebras, los hechiceros. O sea, ¿quién tiene más poder? Cristo tiene más poder. Él tiene más poder, más y más y más poder. Pero entonces, si este poder que el Señor tiene, Él va a matar al anticristo y lo va a hacer que se vaya y lo amarren. Pero entonces el apóstol Pablo tiene que hacer una aclaración. Vayan conmigo, verso 10. Una aclaración, y qué bueno que usted la está escuchando hoy, para que usted la aprenda para siempre. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso,
En otras palabras, ¿quién envía al anticristo? Dios mismo lo envía, para que de una vez se descubra quiénes son y quiénes no son, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta descripción que hace el apóstol Pablo de esta situación, hermanos, no nos lleva a pensar más que solamente en una cosa: que si tengo fe en Jesucristo, la debo seguir practicando, venga lo que venga y tope lo que tope. Porque el mismo Jesucristo lo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto que le quede claro: la fe que usted tiene, que no se la derribe la apostasía, que no se la tumbe la apostasía, no se deje. Oiga la voz de Dios y rechace la voz del diablo. Oiga la voz de Cristo que le habla, que le dice, que le toca su corazón. Y si el Señor lo llama a que le sirva en otro nivel, hágale caso, obedézcalo.